Es interesante cómo da vueltas la vida y en un segundo todo lo que conoces puede tornarse de diferentes maneras. Mi nombre es Carolina y soy estilista. Cuando recién terminé la secundaria, le dije a mis padres que no quería estudiar una carrera universitaria. Y es que solo de ver a mis hermanos mayores que sí decidieron estudiar una carrera, me había estresado por las cantidades abrumadoras de tareas y pendientes que debían hacer para poder pasar materia por materia, pues muchas veces hasta no dormían por tantas cosas pendientes. Inclusive, esto realmente no garantizaba que pudieran aprobar sus materias, y en varias ocasiones terminaban estudiando más para pasar exámenes finales y, en el peor de los casos, lidiar con exámenes extraordinarios o recursar toda la materia, lo cual los iba retrasando cada vez más y obligándolos a permanecer más tiempo en la escuela. Y es que no solo era eso lo que me hacía estar indecisa sobre una carrera profesional en una de las mejores universidades del país al igual que ellos, sino que no sabía exactamente cuál escogería en la inmensa lista de carreras. Y como mis padres tampoco tenían muchos recursos económicos y ser una carga más para mis padres al ser una de 3 hermanos, decidí estudiar algo de lo cual me dejara dinero a corto, mediano y largo plazo, como un curso de estilista que ofrecían en una academia cerca de mi casa y que prometía concluir los estudios en tan solo 2 años. De esa manera, al terminar, ya podía poner mi propio local donde haría todo tipo de trabajos, como cortes de cabello de hombres, de mujeres o niños, tintes de cabello, alaciados, planchados, peinados para toda ocasión, espiral o cabellos chinos e incluso poner uñas, que hasta la fecha sigue siendo un trabajo bastante bien pagado. Al platicarlo con mis padres, estaban un tanto pensativos, pero decidieron confiar en mi elección y me apoyaron para que pudiera estudiar lo que tanto yo quería en ese momento. De esa forma, sería también una buena inversión y podría contribuir a los gastos de la casa y la familia en general. Después de graduarme de la Academia de Belleza, renté un localito cerca de mi casa con la ayuda de mis padres, donde pude comenzar a hacer todo tipo de trabajos poco a poco, y al no cobrar tan caro, me hizo hacerme de varios clientes fieles que acudían y depositaban su confianza en mi trabajo. No fue nada fácil, pero como todo emprendimiento, poco a poco fui mejorando mi situación económica, y se veía reflejado en los gastos de la casa que compartía con mis padres. Mi familia y yo somos del bonito estado de Puebla, y el terreno de mis padres es muy amplio, pero la mayoría del terreno había estado sin construir, totalmente baldío por falta de dinero, aunque estaba bien cercado con malla que mi padre le había ido poniendo poco a poco con el paso de los años. Pero al comenzar a ahorrar algo de dinero con las ganancias de mi trabajo, pude comenzar a hacer planes para una parte del terreno que mis padres me habían heredado en vida. Quería hacer un par de cuartos para mí, donde pudiera independizarme y tener mis propias cosas, y mi familia estaba de acuerdo y me apoyaban en mi decisión. Así que mi padre se comprometió a conseguir a una persona que nos ayudara a levantar el proyecto de construcción que tenía en mente. Preguntó con algunos vecinos y conocidos para ver quién podía hacer el trabajo, pero todos se encontraban ocupados en ese momento. Así que solo quedaba seguir buscando la persona indicada para que pudiera ayudarnos. Un día, mientras trabajaba como de costumbre en mi local, llegó un muchacho joven casi de mi edad. Le dije que tomara asiento y que me dijera qué se le iba a realizar. «Quiero que me cortes el cabello, por favor, lo quiero justo así». Sacó su teléfono celular y me mostró una foto de un joven artista, al cual quería copiarle su corte de cabello. «Sí me lo puedes dejar igual, ¿verdad?», agregó el chico, por lo que enseguida le contesté. «Claro que sí, no te preocupes, te quedará mejor que a él». Le respondí de la misma manera que él lo hacía, en un tono alegre y amable. Él era un chico muy platicador, y me comenzó a contar algunos chismes de algunos conocidos de la misma colonia, y entre plática y risas me atreví a hacerle una pregunta. «Oye, ¿sabes de alguien que sepa hacer trabajos de albañilería? Lo que pasa es que no conozco a nadie y quiero que me hagan un trabajito en mi terreno».
El chico solo me sonrió y luego de quedarse pensando unos segundos me dijo: «Mi papá es albañil, si quieres le comento, ahorita que no tiene ningún otro trabajo, pues apenas hace una semana que terminó de trabajarle a unas personas del ayuntamiento municipal, pero desde entonces no le ha salido nada de trabajo, ahorita está en la casa». Terminé de hacerle su corte de cabello y el resultado le encantó. Me agradeció mucho por mi trabajo y antes de que se fuera, le di mi número de teléfono para que pudiera marcarme en caso de que su padre aceptara hacer mi trabajo. Le anoté mi nombre junto a mi número y él me dijo que se llamaba Francisco. Me quedé trabajando toda la tarde y al terminar me dirigí a mi casa como el resto de los días. Pero justo cuando iba entrando a casa, mi teléfono comenzó a sonar. Contesté la llamada y escuché la voz de un señor mayor. Era el papá de Francisco. Le comenté que quería hacer un par de cuartos, una sala y un baño, además de una pequeña cocina para poder tener mi propia casa independiente de mis padres, y que quería comenzar cuarto por cuarto, pues aunque en ese momento ya tenía algo de dinero ahorrado, no contaba con toda la cantidad para pagarle el proyecto completo. Él me dijo que sí, que él podía hacerlo, y que iría el fin de semana próximo para ver el terreno y ponernos de acuerdo, pues también tenía que tomar medidas y ver qué materiales se ocuparían, además de calcular cuánto sería lo que me cobraría por su mano de obra. Antes de colgar la llamada, se presentó conmigo. «Me llamo Mauricio, señorita Carolina. La veo el fin de semana como quedamos. Que tenga una bonita noche». Entré a mi casa con mis padres y nos sentamos a cenar, y aproveché el momento para contarles lo que había sucedido con Francisco y su padre, que iría a ver el terreno el fin de semana y veríamos lo del presupuesto y la mano de obra. Mis padres se alegraron y estuvieron de acuerdo con la noticia. Mi padre agregó que estaría conmigo ese día para ayudarme a cerrar el trato con don Mauricio, pues al final de cuentas yo no sabía nada de construcciones y mi padre tenía más noción que yo de ese tipo de temas, aunque él y mi madre realmente eran comerciantes y tenían su puesto de ropa y de comida en algunos tianguis cerca de nuestra casa durante toda la semana. Terminamos de cenar y nos fuimos a descansar. Seguí trabajando en mi local el resto de la semana, pero estaba ilusionada pensando en que al fin iba a comenzar a construirse uno de mis grandes sueños que tanto quería cumplir, mi propia casa que tanto anhelaba en mi terreno. Y así, rápido se llegó el día de la cita con don Mauricio para ir a ver el terreno, quien llegó puntual a la hora acordada, y con algunas herramientas en mano como un nivel, un flexómetro y una libreta con una pluma para hacer algunas anotaciones y medidas. Mi padre y yo nos presentamos con él, le contamos la idea del proyecto, de cómo y dónde queríamos los cuartos y de qué medidas. Él iba anotando todo y al final del rato sacó algunas cuentas y nos dio cantidades aproximadas de lo que requería de materiales y herramientas, así como el costo de su mano de obra que iba aparte. Acordamos empezar por una parte del proyecto y se le dio un pequeño anticipo. Quedamos en que el lunes a primera hora pediría ciertos materiales como cemento, grava y arena, además de clavos, alambre y algunas varillas y anillos para los castillos que levantaría, así como la renta de madera para encajonar lo que necesitaba colar. Era una buena cantidad que debía gastarse al principio, pero yo lo veía como una gran inversión, pues esperaba que esa casa me durara para toda la vida. Y lejos de preocuparme, me hacía mucha ilusión ver mi casa terminada. Comenzó la semana con el día lunes y por la mañana me esperaba don Mauricio en la puerta, a quien le di el dinero para los primeros materiales que encargaría para que se los llevaran al terreno. Yo de ahí me iba a ir a trabajar a mi local, pero antes acompañé a don Mauricio y le di la llave para que pudiera abrir el candado que aseguraba la gruesa cadena que mantenía cerrada la malla que cercaba el terreno, para impedir que la gente se metiera sin permiso a tirar su basura, pues es una práctica común que tiene la gente sin educación cuando ven un terreno baldío. Bueno, ya me voy don Mauricio, que le vaya muy bien. Don Mauricio se despidió también.
Que le vaya muy bien, señorita Caro, me dijo. Don Mauricio, según supe por gente chismosa a quienes les cortaba el cabello, era un señor viudo, pero muy trabajador y amable, quien vivía solo en su casa acompañado de Francisco, su hijo menor, pues el resto de sus hijos mayores ya estaban casados y habían hecho sus vidas aparte, y don Mauricio trabajaba aún con la esperanza de sacar a su hijo y a él adelante, pues sus hijos casados ya no lo visitaban ni apoyaban, habían sido unos malagradecidos con él, a pesar de que él siempre les había dado todo para que no sufrieran lo que él sufrió de niño. No pude evitar sentirme un poco triste por la historia que me había contado mi clienta, y yo seguí trabajando hasta terminar el día. Fue avanzando la semana y yo, al estar muy emocionada, acudía a visitar la obra diario para ver el avance de mi trabajo que me estaba realizando don Mauricio, y aprovechaba mi hora de comida, ya que yo me iba a comer a mi casa y de ida le llevaba un refresco a don Mauricio para que acompañara sus alimentos, pues mis padres me enseñaron a invitarles siempre algo de beber a las personas que te ayudan en algún trabajo, o si es posible, convidarles también algo de comer. Entonces le llevé un refresco grande de cola a don Mauricio, quien lo aceptó muy contento. Muchas gracias, señorita Caro, ahorita me lo tomo, antes de que se vaya a calentar. Don Mauricio me explicó lo que estaba haciendo en esos momentos acerca del trabajo, y posteriormente me fui a comer a la cocina donde vivía aún con mis padres, que estaba justo del otro lado del terreno. Regresé a mi trabajo y terminé mi jornada del día para llegar a casa finalmente a cenar y a descansar. Así estuvo transcurriendo toda la semana y afortunadamente tuve bastante trabajo, lo cual me permitía sacar el sueldo de don Mauricio y pagar mis gastos. Se llegó el sábado y a la hora de la comida pasé a visitar la obra de nuevo y le llevé su refresco a don Mauricio, quien se metió a una pequeña bodega improvisada donde guardaba su herramienta dentro del mismo predio, y salió con 2 vasos desechables, uno para él y uno para mí, con el refresco que le acababa de llevar. Tome, señorita Caro, acompáñeme con un vasito de refresco, y no me diga don Mauricio, puede decirme Mauricio o si gusta, puede llamarme solo Mau, como me dicen mis amigos. Agradecí su gesto de invitarme un vaso de refresco y lo acepté muy contenta, y aprovechando la confianza que me tenía, le dije que también podía llamarme solo Carolina o Caro, como me llamaban mis amigos y familiares. Como muestra de respeto y confianza, pues estaríamos trabajando juntos para cumplir el sueño de tener mi casita propia. Le pagué su semana de sueldo a don Mauricio y me despedí de él, pues me fui a comer y posteriormente me fui a mi local para seguir trabajando toda la tarde. Comencé a tomarle mucha confianza a don Mauricio, pues me acostumbré a verlo diario cada que regresaba a comer a casa. Y como veía mis avances del trabajo diariamente y le invitaba a su refresco, él tenía la costumbre de convidarme de su refresco, así que siempre se iba por los vasos nuevos desechables que tenía en la bodega y salía con los vasos servidos para ambos, mientras me explicaba cómo iba el proyecto. Agarramos mucha confianza entre los dos y me platicaba muy contento, lo cual me agradaba mucho platicar con él. Fueron pasando los días, un par de semanas, y yo esperaba la hora de la comida para verlo y platicarle sobre algunos clientes y el trabajo que les hacía yo también a ellos, pues parecía muy interesado en saber sobre lo que hacía y me decía que yo era muy inteligente y que sabía hacer muchas cosas y que todo lo que hacía me quedaba muy bien, que notó la calidad de mi trabajo cuando le corté el cabello a su hijo Francisco, quien seguía estudiando la universidad con el apoyo de él. Honestamente, no sabía qué era lo que me estaba pasando, pues lo que sentía por don Mauricio no era solo respeto o amistad, ya que cada que lo veía sentía algo especial, algo lindo, y no es que él fuera un hombre guapo o fuera el más agraciado, y mucho menos joven, pues me dijo que tenía 60 años, era chaparrito y un poco robusto, algo canoso y morenito,
Su cara ya dibujaba varias arrugas en sus mejillas y ojos, pero por su trabajo se seguía viendo fuerte, pero algo en él me comenzó a atraer muchísimo. Realmente no sabía qué era, pero dejó de importarme su edad o condición física. En cambio, yo tenía apenas 26 años, de complexión delgada y aunque no muy alta, tampoco era muy chaparrita. No era la chica más bonita, debo admitirlo, pero tampoco era la más fea. Y aunque no había tenido muchos novios antes, nunca me había fijado en alguien como don Mauricio, con quien comenzaba a tener pláticas por chat o por teléfono a cualquier hora del día. Inclusive, en ocasiones, me desvelaba platicando con Mau, como comencé a llamarle y él me decía Caro. Habíamos estado generando una gran confianza que superaba la de una simple amistad, y no me desagradaba en lo absoluto, sino todo lo contrario. Me hacía ilusión el poder estar todo el tiempo con él. No quería admitirlo, pero de pronto y sin darme cuenta me había enamorado de Mauricio, mi albañil. Aunque no sabía qué dirían mis padres o mis hermanos, eran las únicas opiniones que me importaban, pues lo que la gente chismosa hablara me valía totalmente madre. Siguieron pasando los días y las semanas. Mi casita ya estaba tomando forma. Se habían levantado 2 cuartos, un baño y una cocinita, lo que me tenía muy contenta, pues aunque no estaban totalmente terminados, era cuestión de poco tiempo para que esa primera construcción fuera completamente mía, y podría comenzar a comprarle algunos muebles y lo necesario para decorarla. La relación con Mau se fue haciendo cada vez más estrecha, y no solo me llegué a quedar más tiempo de lo habitual con don Mauricio platicando del trabajo, sino de otras cosas que él me contaba o que yo le platicaba, y de esa forma empecé a llegar más tarde a mi local y a mi casa. Inclusive, poco a poco llegamos a comenzar a vernos a escondidas. Le decía a mis padres que saldría con algunas amigas de la secundaria y me reunía con don Mauricio en alguna plaza para ir al cine. En una ocasión, en plena película, Mauricio se acercó demasiado a mí y me dio un beso, mientras con una mano acariciaba mi pierna y con la otra mano me apretó un pecho. Pero no me molestó, sino todo lo contrario. Debo admitir que me gustó mucho. Eso hizo que mi pulso se acelerara y quería comerme a besos a mi albañil. Luego de ver la película, salimos para ir por un helado que me invitó Mauricio. La verdad, algunas personas nos veían un tanto raro, pues vieron cuando Mauricio me dio un beso en los labios en la fila de los helados, pues yo parecía más bien su hija, por la enorme diferencia de edad. Se quedaron viendo horrorizados, pero yo me hice como que no me di cuenta, pues nunca me había importado lo que los demás piensen de mí. Llegamos a nuestra colonia, aunque ya estaba oscureciendo. Mauricio me invitó a pasar a su casa, para que conociera dónde vivía, y yo accedí. Aprovechamos que no se encontraba su hijo, ya que había salido con unos amigos y regresaría al día siguiente. Pero apenas entré a su pequeña y humilde casa, cuando Mauricio se lanzó contra mí, llenándome de besos y caricias. Era un hombre fuerte a pesar de su edad. Podía sentir sus manos fuertes y rasposas acariciando mi espalda, que en un segundo me quitó la blusa y toda mi ropa, al mismo tiempo que también se desvestía, y me esquinó contra la pared, para yo corresponder de la misma forma. Se colocó dentro de mí, y en un instante nos encontrábamos saciando nuestra pasión en su pequeña sala. Luego de un rato me vestí para irme a casa, pues ya se había hecho muy tarde y mi familia seguramente estaban preocupados por mi tardanza. Al llegar me esperaban mis padres, aunque no me regañaron. Me dijeron que mínimo les hubiera avisado que tardaría en llegar, pues debido a la inseguridad que hay en nuestro país, estaban muy preocupados. Yo me fui a dar un baño y luego me fui a mi habitación para recostarme mientras recordaba el intenso momento que había pasado con Mauricio. Había sido una experiencia inolvidable, pues me había encantado todas las caricias y besos que él me dio, y de solo recordarlo tenía ganas de revivir ese momento.
Aquellos encuentros se fueron dando cada vez más seguido y buscaba los pretextos perfectos para verme con Mauricio, a tal grado que en una ocasión que lo visitaba a ver el avance de mi casa, me lancé sobre sus brazos y le quité el pantalón en donde estaba terminando mi cocina, y saciábamos nuestra sed de pasión y lujuria mientras nos apresurábamos para evitar ser vistos por alguien de mi familia. Entonces me fui a comer y regresé a mi trabajo, pero ya no me concentraba en lo que estaba haciendo, solo esperaba el momento para ver a Mauricio de nuevo y saciar mi lujuria incontrolable que sentía por él. Andaba como una perrita en celo, y no sabía qué era lo que me estaba pasando, pues yo nunca había sido así antes, ni con ninguno de mis exnovios. Al llegar de nuevo a casa con mis padres, me esperaba mi padre y mi madre en la mesa. Se veían muy serios y molestos. «Ven, Carolina, tenemos que hablar». Yo me senté con ellos para platicar en la cocina. No estaban mis hermanos. Mi madre fue la primera en tomar la palabra. «Oye, Carolina, quiero que nos expliques qué tienes que ver tú con don Mauricio. Me dijo la vecina que los vio haciendo cochinadas en los cuartos que te está construyendo. Dinos la verdad y no nos mientas». Mi madre soltó el llanto y mi padre se veía muy enojado. «Sí, madre, amo a Mauricio. Él es muy bueno conmigo y también me ama. Me lo dice todo el tiempo y nos llevamos muy bien. Quiero estar con él. Por favor, no me prohíban que lo vea. Además, yo ya soy una mujer adulta. No pueden impedir que lo vea». Mi padre me soltó una cachetada y me pidió que me callara. Me dijo que era una pendeja, que cómo podía querer a un viejo asqueroso como él, que fácilmente podría ser mi padre, pues inclusive le ganaba por un par de años de edad a mi padre. Yo solté el llanto y me fui a mi cuarto. Me dijeron que esa tarde lo había corrido de la obra y que le pidieron que no volviera a molestarme. Yo estaba furiosa y no quería dejar de verlo, pues se me hacía una verdadera injusticia que no me dejaran amar a ese hombre que se había robado mi corazón. Esa madrugada me escapé con Mauricio y me abrió la puerta de su casa. Me dijo que no me preocupara, que él jamás me dejaría, que estaríamos juntos para toda la vida. Nos recostamos en su cama y volvimos a llenarnos de besos y caricias hasta que finalmente nos quedamos dormidos. Yo me desperté en la mañana y quería usar su baño, pero abrí la puerta de otro pequeño cuarto y lo que vi dentro me dejó muy sorprendida, pues pude ver un pequeño altar con algunas figurillas de demonios aterradores, con caras siniestras, una santa muerte de color negro y unos cráneos que parecían reales, con un pentagrama dibujado en la frente y bañadas de un líquido rojo medio oxidado que inconfundiblemente era de algún animal, pues el aroma de ese lugar era horrible, era de muerte, y se notaba más con el calor de las veladoras encendidas. Junto a eso, pude ver una foto mía, tomada desde la puerta de mi local. Al parecer, Mauricio me la había tomado sin que yo me diera cuenta. Pero eso no fue lo que más me sorprendió, sino que detrás de la foto impresa tenía una oración encomendada a la Santa Muerte, en la que le pedía a esa entidad que le entregara mi amor. En ese momento, encontré la razón del inexplicable amor que sentía por él, y me salí corriendo de vuelta a mi casa. Mis padres no me regañaron ni se enojaron más conmigo. Mi madre me comentó que una vecina le había contado que la mujer de don Mauricio era una bruja que hacía todo tipo de trabajos y rituales, por lo que mi familia ya sospechaban que me habían hecho algún amarre con brujería, pues parecía imposible creer que yo de pronto me enamorara de un hombre como don Mauricio. Por recomendación de unas personas, me llevaron mis padres a ver un brujo muy poderoso, quien me confirmó que me habían hecho un fuerte amarre, y me reveló sin que yo le dijera nada que me habían dado de tomar algo extraño. Y entonces recordé las veces que Mauricio se iba a la bodega por los vasos para servirme refresco, pues nunca me sirvió estando yo presente. Luego de varias sesiones, se despejó mi mente y mi corazón, y de solo recordar aquella experiencia, me da asco el solo pensar cómo pude andar e intimar con un viejo asqueroso como don Mauricio, de quien me sentía enamorada. Mauricio se mudó de la vieja casa donde vivía, pues era una casa rentada, y al descubrir todo lo que estaba haciendo conmigo, tuvo miedo a que mis padres o hermanos cobraran venganza.
Mi padre quiso confrontarlo en alguna ocasión, después de lo que nos había comentado el brujo que me curó de su brujería, pero al no encontrar a don Mauricio, una vecina de esa casa platicó con mi padre, quien le dijo que no era la única mujer con quien andaba don Mauricio, pues seguido se le veía llevando a señoritas a su casa, a quien embrujaba para satisfacer sus deseos más sucios y pervertidos. Hace ya medio año desde que me curaron de brujería, y recientemente escuché los chismes de que don Mauricio, quien fuera mi albañil, fue encontrado sin vida en una colonia vecina. Doña Carmelita, a quien mientras le cortaba el cabello, me contó que se rumoraba que don Mauricio había intentado tener una relación con la hija de un policía, quien lo encontró con su hija en pleno acto de pasión, y luego de 3 plomazos, ahí quedó el cuerpo de don Mauricio, tendido sin vida en el suelo. Yo volví a contratar los servicios de otro albañil, quien terminó el trabajo que no pudo concluir don Mauricio, el brujo perverso. No cabe duda que quienes hacen cosas malas no siempre aprenden de sus errores, y como dice mi madre, a quien obra mal, se le pudre el tamal. Mándanos tus historias de terror en notas de voz al WhatsApp que aparece en pantalla o escríbenos a nuestro correo. Las mejores historias podrían aparecer en un próximo video. Si te gustó el relato, no olvides dejar tu like y un comentario para seguir haciendo este tipo de contenido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros nuevos videos. Estos son los relatos de terror del barrio. Muy buenas noches.